ver, déjenme compartirles de una vez la pantalla. Digo, el archivo para que ustedes lo tengan también, ¿eh? Permítanme. Oh, pero lo tengo que cerrar, ¿verdad? Ok. Ok, permítanme. Yo creo que mejor se los comparto ahorita al finalizar, porque lo tengo que cerrar el archivo para podérselos enviar, pero sin falta se los comparto ahorita en un momento. Por lo pronto, ¿tiene alguien alguna duda de lo que estuvimos viendo en nuestra clase anterior? De mi parte, todo bien, doctora. No, doctora, ninguna duda. Sí, dígame. No, doctora, le comentaba que no tenía ninguna duda. Ok. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para continuar con nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar a hablar sobre las DNA polimerasas, que por ahí les encargué, ¿cómo se llama? Investigar un poquito. ¿Qué logramos investigar sobre las DNA polimerasas? Doctora, disculpe, me comenta una compañera que si podría aceptarla, por favor. Claro, denme un momento. A ver. Listo, ya están todos adentro. ¿Sí? Bueno, vamos a conocer. Estamos en esta sesión de lo que es la replicación. Estamos viendo lo que son las características de lo que era o de lo que es el proceso de la replicación. Entonces, con base en ello, ¿sí? Pues tenemos características importantes, ¿verdad? Como, ¿cuáles? ¿Cuáles eran las principales características? Era conservativa, semiconservativa o, se me fue el otro, intermitente. ¿Semiconservativa? Dispersiva, perdón, exactamente. Semiconservativa. Muy bien. ¿Qué otra característica? ¿Es direccional, unidireccional o bidireccional? ¿Bidireccional? Así es bidireccional. Ok. Entonces, ¿la dirección de síntesis cuál es? 5', 3'. Así es. Esa compañera va a pasar el examen, se me hace. A ver, la otra es entonces, las cadenas en la síntesis lo hacen de manera simultánea o no. La replicación. Es simultánea.
Ok, es simultánea. ¿Qué características tiene esa simultaneidad? ¿Las dos van de manera continua? No, una va discontinua. Ok. Para la discontinua, ¿qué se necesita? Una cadena antisentido y más de un primer. Más de un primer. ¿Los primers de qué son? De ARN, Exacto. A esto se les conoce como iniciadores. ok, iniciadores a los RNA y el fragmento que sintetizan de ADN, ¿cómo se le conoce? Okazaki. Exacto, fragmento de Okazaki. Los RNA se quedan una vez que se ha terminado la síntesis de toda la cadena. No, son desplazados por desoxinucleótidos. Exactamente, son desplazados por desoxinucleótidos. Muy bien, eso en forma de lo que hace la polimerasa, ¿verdad? En función de reparación y demás. Muy bien, entonces con base en ello, pues vamos a continuar conociendo cuáles son las enzimas que participan en lo que es la replicación, los elementos de la replicación, ¿verdad? Y con ello vamos a ver entonces también lo que es pues este mecanismo que se lleva a cabo de la replicación. Mencionamos que se necesitan de, además obviamente de quien realiza el trabajo de síntesis, que pues es la DNA polimerasa, que se ocupaban proteínas de unión a la cadena, primasas, ¿sí? Helicasas y topoisomerasas, ¿verdad? O girasas. En este caso, sí, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es las DNA polimerasas. Acuérdense, tenemos, sí, en organismos eucariotas y tenemos organismos procariotas. En los organismos procariotas, ¿sí? Los procesos del dogma central de la biología molecular se llevan casi simultáneamente. ¿Por qué digo que casi simultáneamente? Pues porque sí se están replicando y conforme se van replicando entran de casi inmediata manera a lo que es el proceso de la transcripción, ¿sí? Y de la transcripción a la traducción es así tal cual, se está transcribiendo, se está traduciendo, transcribiendo, traduciendo, ¿sí? Mientras que en los organismos eucariotas, ¿sí? Estos procesos se llevan de manera independiente, ¿sí? Y como se llevan de manera independiente, ¿sí? Entonces, existen diferencias entre ambos tipos de organismos. Entre ellas, los elementos, ¿sí? Que participan en cada uno de estos procesos. Una de las diferencias entre procariotas y eucariotas es la enzima polimerasa. Para eucariotas, solo se ocupa de una sola enzima, ¿sí? Con
diferentes dominios proteicos. Ajá. Mientras que para procariotas se ocupan de 3 polimerasas llamadas polimerasa 1, abreviadamente POL1, 2, que sería la POL2, y 3, que sería la POL. Ahí ya se me fue. Bueno, así. 3. ¿Ok? ¿Están copiando? ¿Me espero tantito? Sí, doctora, por favor. Ok. Ok, bueno. Entonces, E. coli, pues es un organismo procariota, ¿sí? Y en E. coli es donde se estudió precisamente los procesos de la replicación. Con ellos, con esta bacteria, pues se dan cuenta cómo es que actúan cada una de las polimerasas y luego posteriormente se traslada ese conocimiento a los eucariotas y en los eucariotas se observa que pues solamente es una sola enzima la que está haciendo todo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las polimerasas en E. coli y sus funciones. En este caso, estas polimerasas, ¿sí? Pues podemos observar entonces que le dan muchísima importancia, ¿sí? A lo que es prácticamente la polimerasa, ¿sí? 3. ¿Por qué la polimerasa 3? Porque la polimerasa 3, ¿sí? Tiene la función de síntesis. Entonces, miren, vamos a desglosarlas, ¿sí? Voy a colocar, déjenme salirme de aquí para poderlo mantener. Entonces tenemos polimerasas de E. coli. Tenemos la polimerasa, las voy a llamar como POL1, POL2 y POL3, ¿ok? Entonces aquí tenemos a POL1, ¿sí? La polimerasa 1 tiene actividad ¿sí? Exonucleasa
en dirección 5', 3' y 3', 5'. Ujú. Ahorita vamos a explicar qué significa. La polimerasa 2 ¿sí? Con otro color. La polimerasa 2 tiene actividad de polimerización. Polimerización significa síntesis. Está polimerizando, está sintetizando. Ujú. En dirección 5', 3'. ¿Sí? Y la polimerasa 3, esta también tiene actividad, ¿sí? De polimerización en dirección 5', 3' y actividad de exonucleasa en dirección 3', 5'. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que prácticamente este tipo de polimerasas, las que tienen actividad exonucleasa, son las que van a tener la función de reparación. Función. Bueno, no de reparación. Aquí vamos a quitarlo porque luego se va. Esta función exonucleasa va eliminando, ¿sí? Únicamente las que tienen actividad exonucleasa eliminan, ¿sí? Desoxinucleótidos. Y sí puede ser cuando exista un error. Fíjense, aquí tenemos de 5' hacia 3', de 5' hacia 3', y vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos 5' en azul, las que se están, las voy a poner así punteadas, sintetizando. Vamos a poner aquí punteada otra en verde. En dirección. Ambas están en 5', 3'. Las originales son las negras, ¿ok? Y las que están nuevas son respectivamente la azul y la verde. Bueno. Dice, ¿tiene actividad exonucleasa? Ah, bueno, pues es que si tiene actividad exonucleasa, ¿en qué dirección? En dirección 5', 3' y 3', 5'. ¿Qué quiere decir? Que entonces, esta puede tener la capacidad de regresarse, ¿sí? Desde el extremo 3' y encontrar el error y eliminarlo. O, ¿sí? Está leyendo nuevamente la cadena, ¿sí?
y encuentra el error y lo elimina, pero no lo está reparando, ¿sí? Hasta que pudiese llegar nuevamente la POL 3, digo la POL 2, y rellenar estos huequitos que había aquí. Pero como es mucho gasto de energía, ¿qué hace la polimerasa 3? Voy a poner ahora de ejemplo a la otra cadena en verde, ¿sí? Esta azul fue para ejemplificar la actividad de POL 1. La POL 3 dice, tiene actividad de polimerización, ¿ok? Es la que mayormente, ¿sí? Se va a ocupar. Entonces, para cuestiones de reparación. ¿Por qué? Porque va a tener esta actividad en dirección 5', 3', dirección de síntesis. Ajá. Está polimerizando. Pero también tiene actividad exonucleasa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿en qué dirección? En dirección 3', 5'. Quiere decir entonces, ¿sí? Que si aquí tenemos este error aquí encontrado en dirección 3' hacia el 5', lo elimina, pero inmediatamente que lo elimina, lo repara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene también esta actividad de polimerizar en esta dirección. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, esta es una de las cuestiones pues importantes de estas DNA polimerasas de procariotas. Entonces, continuando con ello, pues vamos a ver, ¿no? ¿Están copiando? ¿Me espero tantito? Sí, doctora, por favor. Ok. Doctora, Dígame. entonces la polimerasa 1 solamente elimina y la polimerasa 3 elimina y a la vez repara. Así es. Ok. Ujú. Oh, rayos. Chicos, ¿me dan por favor chance 5 minutitos? Por favor. Sí, doctora. Gracias. Está bien, doctora. Sí, doctora, estoy. Gracias. Perdón, les estoy compartiendo mi imagen. No, ¿verdad? Les voy a dejar puesta la pantalla de la presentación. ¿Ok? ¿Pueden verla? Sí, doctora. Ok. Me dicen si en algún momento ya la dejé de compartir, ¿verdad? A ver, Sí, doctora. está. Así está. ¿Ya la pueden ver nuevamente? Sí, doctora. Sí. Listo, chicos. Disculpen. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Estamos observando pantalla. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a ver también estas funciones de estas polimerasas. Vamos a, por el orden de importancia que tienen estas polimerasas, pues la de mayor importancia es siempre pues la POL3, porque tiene esta actividad de polimerización y de actividad pues exonucleasa. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta polimerasa, ¿sí? Vemos aquí la actividad que tiene, nos la marca nuevamente, actividad 5', 3', dirección de síntesis. Podemos observar aquí en esta figura, ¿sí? Lo que nos están generando, y por eso es también de vital importancia esta polimerasa, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos la cadena molde, ¿sí? Nuestra cadena molde que es 5' hacia 3', la cadena que se encuentra en azul. Vamos a ver esta cadena, que estos bolitas, circunferencias que encontramos aquí, es precisamente pues los grupos fosfato. Encontramos entonces que aquí se está dando los enlaces fosfodiéster encontramos a lo que es el azúcar. En este caso, pues es una desoxirribosa, ¿sí? Y observamos, ¿sí? Estamos aquí viendo, pues a la base nitrogenada, este palito que estamos observando aquí. Y pues todo ello, toda esta parte, vamos a ponerlo aquí en verde. Todo esto me está formando a un desoxinucleótido. Y lo que observamos aquí en esta cadena, pues es la unión de los desoxinucleótidos a través de enlaces fosfodiéster. Y pues vemos esta dirección 5' al 3'. Ok, tenemos esta cadena molde. En esta cadena molde, como está prácticamente, nos indican que requieren de solamente la cadena que es continua, un solo iniciador, mientras que la cadena que es discontinua requiere más de un iniciador. Y esos iniciadores generalmente son iniciadores de RNA, que nos los están colocando aquí en verde. ¿Qué dirección de síntesis? Pues va a ser dirección de síntesis 5' hacia el 3'. ¿Por qué? Porque tiene que ser la cadena que complemente. Yo no puedo complementar 5' con 5' porque entonces los desoxinucleótidos quedarían desorientados, ¿sí? Pero sí puedo completar 5' con un 3' como el que estamos observando aquí, para que me den esa orientación y que los pares de bases puedan unirse a través de puentes de hidrógeno, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí a este iniciador que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucleótidos, ¿sí? Ribonucleótidos. Y que esto lo reconoce entonces esta DNA polimerasa 3 para hacer esta actividad de síntesis o de polimerización, ¿sí? Entonces va adicionando
a la cadena, ¿sí? Sobre este RNA, nucleótidos, desoxinucleótidos, ¿sí? Y aquí nos están indicando así como si fuera un Pac-Man a la DNA polimerasa, donde están entrando nucleótidos y va entonces uniendo, ¿sí? A través de enlaces fosfodiéster al siguiente nucleótido y al siguiente nucleótido y al siguiente nucleótido y va pues polimerizando de esa manera. Entonces aquí prácticamente esta DNA polimerasa en forma de Pac-Man que observamos aquí va incorporando esos nucleótidos y va complementando a la cadena templado o a la cadena que sirvió como molde para hacer exactamente pues su complemento. ¿Ok? Entonces aquí hay que siempre identificar cuáles son los elementos que están en nuestra cadena de ADN y qué función es la que está realizando pues cada una de estas. ¿Están copiando algo o puedo continuar? A few minutes later. ¿Sí me escuchan bien? Les preguntaba si les dejaba, si se van tomando nota o si podía cambiar de la diapositiva. Ya puede cambiarla si quiere, doctora. Gracias. Pensé que les estaba compartiendo, chicos. A ver, ahí va. Listo. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Perdone, chicos. Entonces estábamos en esta parte en donde hay que tener en cuenta esta actividad de polimerasa que tiene pues esta actividad de síntesis igual de 5' hacia el 3', actividad de polimerización, pero veíamos que también esta polimerasa 3 tenía esta actividad de corrección, ¿verdad? El papel de corregir. Entonces, considerando, vamos a identificar, ¿sí? En tenue la cadena molde, ¿sí? Vemos entonces aquí esta cadena molde que se está aperturando su horquilla de, esta pues es lo que es la horquilla de replicación. Y observamos entonces pues que tiene esta actividad también exonucleasa, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, sucede entonces que tenemos aquí a esta polimerasa, está observando lo que es un error. Vemos aquí esta cadena que va de 5' hacia el 3'. Quedamos, ¿sí? Que ¿cómo se llama? Esta polimerasa tiene esta actividad exonucleasa también en esta dirección. 3', como lo estamos observando aquí, hacia el 5'. ¿Sí? ¿De quién? Bueno, pues de las cadenas que se está sintetizando nueva. Esta cadena que vemos aquí es la cadena nueva. Cadena nueva, ¿sí? Y entonces, ¿qué observamos? Pues que aquí va una adenina con una timina, una citosina
con una guanina, con sus respectivos dobles y triples enlaces. ¿Sí? Pasa el tren, permítame. Pero luego, ¿sí? La DNA polimerasa, que está en rosa, en este círculo rosa, ¿sí? Observa, tenemos timina con adenina, está ok. Pero luego tenemos aquí esto que es el error, ¿sí? ¿Por qué es el error? Pues porque está una citosina en lugar de... ¿Sí podemos observar el error o no? Ahí debería de estar una timina. Exactamente. Debería de estar aquí una timina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a generar esta actividad exonucleasa es una actividad de hidrólisis de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre las bases nitrogenadas ¿sí? Y entonces, esta hidrólisis está realizándose del 3' al 5', pero con base o referencia ¿a quién? Pues a la cadena, vamos a ponerle aquí, en referencia a la cadena molde, ¿sí? Que es donde está observando este error. ¿Ok? Entonces, hidroliza los puentes de hidrógeno y al hidrolizar los puentes de hidrógeno puede entonces intercambiar al nucleótido correcto, ¿sí? Elimina o sale la citosina y en su lugar, ¿sí? Entra lo que es la timina. Entonces aquí, además de esta hidrólisis entre lo que son los puentes de hidrógeno, también hidroliza para que pueda salir correctamente la citosina, también hidroliza al enlace fosfodiéster. ¿Ok? Y como tiene actividad de polimerización, ¿sí? Pues en su lugar va a cambiar a la citosina por la timina, pero este enlace, ¿cómo se forma? Pues tiene que existir una ligación, ¿sí? Eso quiere decir entonces que la DNA polimerasa también tiene, la DNA polimerasa 3 también tiene una acción tipo ligasa, ¿sí? Las ligasas son las que se encargan de formar estos enlaces. ¿Sí, chicos? ¿Están copiando algo? Sí, doctora. Ok, me espero. Doctora, disculpe, entonces el de ligasa es para volver a unir las bases nitrogenadas. Ok, doctora, gracias. A través de los enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Sí, esa actividad ligasa
es la que va a hacer que existan estos enlaces fosfodiéster. Me voy a regresar a una anterior. Estos enlaces, bueno, aquí está este nucleótido, este último nucleótido que estamos viendo, y está dejando a un grupo fosfato libre, 5', 3', y va a llegar otro nucleótido, ¿sí? Otro desoxinucleótido, y la manera en cómo se va a unir o cómo se va a formar este enlace fosfodiéster va a ser a través de una enzima ligasa. Es decir, que esta polimerasa también tiene esa activación de ligación, esa actividad de ligación. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Me dice si puedo continuar, ¿eh? De replicación. De nada.
¿Listo? Listo, doctora. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces podemos observar, ¿sí? Lo siguiente, miren, vamos voy a abrir aquí un pequeño paint, otro. Aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, en resumen, ¿sí? Pol 3 y Pol 1, polimerasa 3 y polimerasa 1, ¿sí? Intervienen directamente en la replicación del ADN en E. coli. ¿Ok? Pol 1 tiene un papel reparador o función reparadora, ¿sí? Se encarga de retirar a los iniciadores de RNA con su actividad exonucleasa en dirección 5', 3'. ¿Sí? Y con su actividad polimerasa, ¿sí? En 5', 3', rellena ese hueco, ¿sale? Pero aquí tenemos, sí, Galilea.
Disculpe, doctora, entonces la POL 1 Pol también 2. tiene actividad polimerasa, o sea, de síntesis. Sí, solo en en la cuestión exonucleasa, es que la estábamos viendo así por partes para poder ver quiénes son las enzimas con mayor importancia o relevancia en E. coli. Pero sí, tiene esta actividad solamente para esta cuestión de función reparadora. Y esa función reparadora, sobre todo para poder eliminar estos RNAs o esos iniciadores de RNA, únicamente. Y doctora, gracias. ¿Sí? Ok. Luego Pol 2, ¿sí? Solo tiene su única función de Pol 2, tiene función exclusiva ¿sí? De reparación. Ujú. Y tiene muchas otras funciones que todavía se desconocen. Y Pol 3, ¿sí? Esta enzima, ya está ojito, le vamos a poner aquí. Pol 3 realiza, o es la enzima, vamos a poner aquí que es la enzima mejor. Es la enzima, ¿sí? Que realiza la mayoría de los procesos de replicación. ¿A qué procesos me refiero? A los procesos pues, de exonucleasa, a los procesos de polimerización, ¿sí? Es una enzima que tiene, a ver, es alfa IQ 3. 3 subunidades, ¿sí? Denominadas el corazón catalítico de la enzima, ¿sí? Entonces, 2 puntos y me muevo a la siguiente diapositiva. ¿Me espero? Sí, doctora, por favor. Ok. Listo, doctora, no sé si alguien más también o también necesite copiarlo. Ok, no sé, ¿me dicen por favor? Ya, doctora. Bueno, voy a cambiar a la siguiente diapositiva, ¿ok? Doctora, lista. Entonces, estas subunidades, ¿sí? Son la subunidad alfa, epsilon, beta, teta y tau.
Ujú. Esta subunidad alfa, ¿sí? Tiene actividad de polimerasa, es decir, prácticamente la función que desempeña es de polimerización. Ujú. Epsilon tiene actividad exonucleasa, ¿sí? Y es una actividad importante para la función correctora. Beta, ¿sí? Es una subunidad que aumenta la procesividad, ¿sí? Teta, ¿sí? Esta subunidad es importante para poder ensamblar a la subunidad alfa, a la subunidad epsilon y a la subunidad tau. Es decir, necesitamos, déjenme ver qué encuentro por aquí. A ver. Esta, ¿sí? Imaginen que esta, ¿sí? Es la enzima. Este es un resorte, es una dona, ¿sí? Entonces, imaginen que mi lápiz, ¿sí? Es la secuencia de ADN que se está leyendo. Entonces va avanzando prácticamente la enzima, ¿sí? Va leyendo y al momento en que va leyendo el lápiz, que es la cadena molde, va generando a la par, ¿sí? A la nueva cadena con otro lápiz, este lápiz que vemos en azul, ¿sí? Ahora, pero la vemos como un todo a esto que es la enzima, ¿sí? A la pol 3, pero la vemos como un todo porque específicamente la subunidad teta es la subunidad que se va a encargar de mantener unidas a todas las subunidades de la enzima. Esto es, recuerden ustedes que las enzimas, ¿sí?, son proteínas. A ver, aquí vamos a poner. Las Doctora. enzimas son proteínas. Ajá. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Doctora, ¿puede repetir el funcionamiento de Tau, por favor? Es que no me quedó claro. Sí. Eso es lo que estoy explicando ahorita, compañero.
¿De tau o de teta? Estoy explicando el de teta. De teta, por favor. Bueno, ¿Sí? delta del Ok. delta el que parece. Oh, La subunidad teta, por favor. ¿Alguien escuchó lo que dijo su compañero? Solamente que quería que explicara nuevamente lo de teta. no, perdón, me equivoqué. Lo último, lo de tau. Ok, lo de tau. Todavía no llego a tau. Estoy explicando teta. Me confundí. ¿Sí? Ok. Entonces, les comentaba, todas las enzimas son proteínas. Pasan de una estructura primaria a una estructura secundaria donde toman la conformación hélice alfa o de láminas beta, o estas después van a generar estructuras ultra secundarias, super secundarias, en donde tenemos alfas, podemos tener estas conformaciones y demás, para poder entonces llegar a lo que es la estructura cuaternaria de la proteína. Y la voy a dividir como si fuese un pie. Cada una de estas conforman una subunidad proteica. Sigue siendo o formando parte de la misma proteína. Pero cada subunidad va a tener una función diferente, como lo que estamos observando aquí para estas subunidades alfa, beta, epsilon, teta, tau. Ajá. Entonces, la subunidad teta es la que está al centro, ¿sí? Y que va a hacer que las otras subunidades, alfa, beta, epsilon, ¿sí? Tau, se mantengan unidas. Pero luego tau también tiene, ¿sí? Un dímero, ¿sí? Y ese dímero que tiene tau le sirve para tener una función de DNA helicasa, ¿sí? Eso quiere decir que mantiene la estructura propia de toda la polimerasa junto con teta, tau y teta. ¿Por qué? Porque teta está ensamblando a alfa, a epsilon y a tau. Vamos a borrar a esta beta de aquí, para que no se me confunda. A alfa, a epsilon y a tau. Las mantiene unidas, esta que es teta. Y si las mantiene unidas, ¿sí? Va a permitir que realicen la función de la polimerización y de la cuestión exonucleasa, ¿sí? Porque fíjense ustedes que teta, dice, mantiene unida a alfa. ¿Qué actividad tiene alfa? Pues polimerasa. ¿Qué actividad tiene epsilon? Ah, pues exonucleasa. Por lo tanto, puede tener a la par la función de polimerización y de exonucleasa con actividad reparadora o correctora, ¿sí? Mientras que tau, ¿sí? Le va a servir para mantener su estructura. Teta las une, ¿sí? Teta une a la enzima, pero tau se va a encargar de que pierda esa estructura, de poderlas mantener hasta que puedan realizar esa función importante de la cual nos están hablando aquí en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, por eso menciona
que la polimerasa 3 de la C. coli es la que tiene el mayor orden de importancia en el proceso de la replicación por estas dos actividades que está teniendo y que se deben específicamente a las subunidades que la están conformando. ¿Ok? Entonces, para que eso suceda, nosotros podemos observar, ¿sí? A esta parte de aquí, que es la enzima completa, a la subunidad alfa, a las respectivas subunidades beta, epsilon y teta. ¿Por qué? Porque, como menciona aquí, son la base de la enzima. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente tau, ¿sí? Sería la segunda base de la enzima, que mantiene unidas o que da la estructura propia, ¿sí? A todo el complejo enzimático, porque todas estas subunidades forman parte de un complejo enzimático por subunidades. ¿Me estoy explicando, chicos? Entonces, miren, aquí prácticamente estas subunidades beta, ¿sí? Son las que van a guiar la síntesis de la cadena, ¿sí? Vemos aquí esas subunidades beta que están guiando a la síntesis de la cadena. Y vemos aquí a las subunidades tau, ¿sí? Que mantienen la estructura dimérica. Dimérica porque son dímeros de polimerasa, ¿sí? Que está manteniendo la procesividad de la enzima. Y entonces, cuando se les pregunten sobre la procesividad de la replicación, esta se refiere, ¿sí? A la capacidad, o es la capacidad que tiene la ADN polimerasa o la DNA polimerasa de elongar una cadena, ¿sí? De ADN con nucleótidos antes de disociarse. Del complejo que forma con el sustrato. Entonces, una cadena, una característica de la ADN polimerasa es que es procesiva, ¿sí? Y a eso entonces también es una característica que le va a conferir en el proceso de replicación, que es procesivo, ¿sí? Y esto es únicamente esa capacidad. Puedo borrar esto que tengo aquí, donde digo la A few moments later. separar, ¿sí? Quien evita esa separación específicamente es tau. ¿Por qué? Porque va a ser la base, como voy a subrayar aquí en rojo, de la enzima, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una estructura dimérica.
¿Qué es esta estructura dimérica? ¿Sí? O teta, beta, gamma, delta, ¿sí? Que va a tener exactamente la misma función completa del creo que me preguntó Galilea, ¿verdad? ¿Fue? ¿O quién fue? Sí, doctora, pero es que se traba, o sea, no sé si soy yo, pero se está trabando mucho. No, sí está muy trabada, doctora. Ok, déjenme moverme tantito de lugar. ¿Sí? Permítanme, me muevo un poquito de lugar. Ay, es que con estas señales del internet, lo siento, ¿eh? De verdad. A ver, me moví de lugar. No sé si se me escucha mejor. Sí, doctora. ¿Sí? Ah, bueno. Ok, entonces comentaba, la subunidad teta únicamente se encarga de mantener unidas, ¿sí? A alfa, a épsilon, subunidades importantes que tienen la capacidad de poder polimerizar y corregir, ¿sí? Pero además va a unir también a la subunidad tau, que tiene una función muy importante, sobre todo, imaginen que estas son las subunidades, esta dona, y que entonces estiro la dona, ¿sí? Y las subunidades podrían entonces separarse. Quien evita que se separen y las mantiene como una estructura completa, así como un todo, como esto que estamos observando aquí, ¿sí? Es específicamente la subunidad tau, que como podemos observar en esta imagen, ¿sí? Tau, ¿sí? Sustenta a la subunidad alfa, ¿sí? Que es quien lleva la actividad polimerasa, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que la subunidad beta, porque la dejamos así, pero está ahí la subunidad beta, es quien va a guiar, aunque alfa tiene la actividad polimerasa, la subunidad beta guía a esa polimerización de síntesis. Y esa forma de guiar se le denomina procesividad de la replicación. Y la procesividad de la replicación se refiere a la capacidad que va a tener la enzima, ¿sí? Perdón, a la capacidad que tiene la enzima de poder elongar la cadena, siempre y cuando existan suficientes nucleótidos hasta que esa procesividad o esa polimerización pueda disociarse del complejo enzima-sustrato. ¿Cuándo se va a disociar? Cuando se encuentren todos los puntos de la replicación, ¿sí? Entonces, y cuando se haya entonces terminado de replicar todo el material completo, ¿ok? Ese complejo enzima-sustrato, recuerden ustedes, la polimerasa es una proteína, es una enzima. Y entonces la enzima, el sustrato, forman esto que es un complejo enzima-sustrato, ¿sí? Donde se genera el producto y se libera a la enzima una vez que se genera el producto. La enzima no se consume en esta reacción, ¿sí? Las enzimas nunca se consumen, siempre generan los complejos enzima-sustrato y son liberadas una vez que terminan con todo el sustrato. En este caso, la enzima es la polimerasa, el sustrato son los nucleótidos, el complejo enzima-sustrato está formado por la enzima
y los nucleótidos que va adicionando para poder ir sintetizando la cadena. Y entonces tenemos, ¿verdad?, la formación del producto que sería el ADN y la liberación de la enzima como polimerasa 3 otra vez para que pueda continuar con el siguiente proceso de replicación. Entonces, estas subunidades pues son muy importantes para que se pueda llevar a cabo todo este proceso. Por eso aquí estamos hablando ya a nivel molecular, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con cada una de las partes de la enzima? Porque nada más decimos, ah, sí, pues lo lleva a cabo la polimerasa, sí, pero ¿quién es la polimerasa? La polimerasa tiene nombre y tiene apellido y tiene hijos, vamos a llamarlo así. Ajá. O está constituida principalmente pues por sus subunidades, que cada una tiene una función importante. En E. coli hablamos de 3, Pol 1, Pol 2 y Pol 3. Y de esas 3, Pol 3 es la de mayor importancia porque realiza todo esto que estamos mencionando. ¿Sale? Entonces, no sé si están copiando algo o si quedó clara la explicación. Doctora, yo me confundí hace rato con lo de Pol 1 y Pol 3. Pol 1, o sea, repara, elimina y repara también. Solamente los RNAs, los cebadores. Es muy, ¿cómo se llama? Localizada su función. Y ¿Sí? Pol 3. Pol 3 no. Pol 3 es la enzima. Voy a poner de ejemplo esto otra vez. Esta es Pol 3. ¿Sí? Y está leyendo la cadena. Y conforme va leyendo la cadena, va sintetizando una nueva cadena. ¿Sí? Se da cuenta cuando termina de leerla y de sintetizar la cadena, se regresa y donde encuentra el error, lo repara. Termina ese error, se vuelve a regresar hasta toda la cadena hacia atrás, observa el error o lo detecta y lo repara. Por eso es la importancia de Pol 3. Mientras que la polimerasa 1 dice, ok, pues solamente está en esta parte. Esto que tengo aquí marcado, no sé si se alcanza a ver, pero es una etiqueta. Esa etiqueta vamos a suponer que es el primer. ¿Sí? Entonces llega, lo detecta, lo elimina y repara aquí únicamente. Y se va la enzima. Mientras que Pol 3 continúa leyendo la cadena para poder sintetizar el complemento de la cadena. ¿Sí o no? Y entonces Pol 1 solamente es para reparaciones específicas. Sí. Ok, gracias. ¿Sale? Sí, de nada. Entonces, ¿sí? Los que tenemos a continuación, pues es prácticamente a las subunidades beta, ¿sí? Entonces, en estas subunidades beta, ¿sí? Podemos identificar, ¿sí?, que van a ser, voy a agarrar un lápiz diferente, ¿sí?, que son las encargadas prácticamente de incrementar la procesividad del ADN, ¿sí? Tenemos aquí esta que me están identificando de 5', vemos aquí el 5' hacia el 3', ¿sí? La cadena templado o la cadena molde. Esta que es la nueva cadena que se está sintetizando y observamos esta dirección de síntesis de 5' hacia 3', ¿sí?
en donde prácticamente encontramos aquí a lo que es la base de la DNA polimerasa. Esa base de la DNA polimerasa, como observamos en esta diapositiva, está unida a la subunidad beta, ¿verdad? Porque forman parte de la subunidad beta. ¿Quién es la base de la DNA polimerasa? Pues la base de la DNA polimerasa es el dominio tau, la subunidad alfa, la subunidad teta, la subunidad epsilon. Y entonces todo esto que es la base, ¿sí? Está unida a la subunidad beta. Esa subunidad beta va a ser la encargada de darle la procesividad al ADN. Entonces aquí observamos cómo es que están en conjunto unidas, ¿sí? Para que se vayan adicionando los nuevos nucleótidos para la formación de esta cadena. Si la subunidad beta no estuviera o no tuviera la función, vamos a suponer que es una enzima mutada, ¿sí? Una enzima que desde su código de ADN, desde su secuencia de ADN, se le haya eliminado la secuencia que codificaba para la subunidad beta, no se podría llevar a cabo la procesividad. Porque entonces, aunque tiene actividad de polimerización, ¿sí? No va a tener la capacidad de poder captar a los nucleótidos que se van a estar uniendo al 3' terminal de manera in vivo, in situ, ¿sí? En la célula. ¿Por qué digo eso? Porque de manera ex vivo o in vitro, esta actividad de polimerización, pues sí lo podemos realizar, ¿sí? Eso sobre todo para los procesos de amplificación del ADN, para los procesos de donde se lleva a cabo la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante esta subunidad, ¿sale? Luego, tenemos entonces a la polimerasa 1, ¿verdad? Que mencionamos tiene esta actividad de exonucleasa y esta actividad de polimerasa, pero ¿en dónde? Localizada específicamente en donde se encuentran los fragmentos de RNA que sirvieron como iniciadores, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer esta polimerasa 1, pues dice, tú no vas aquí, ya se terminó de sintetizar la cadena, ¿sí? Como ya se terminó de sintetizar la cadena, pues a ver, vamos a checar con polimerasa 1 y evalúa que efectivamente son ribonucleótidos en lugar de desoxinucleótidos. ¿Qué es lo que está haciendo? Chéquense. Está sacando al al ribonucleótido y en su lugar está introduciendo a un desoxinucleótido o a un DNTP. Desoxinucleótido trifosfatado. ¿Se ocupan los 3 fosfatos en la síntesis? No. Solo que los dos, acuérdense, aquí tengo, vamos a poner aquí el azúcar. Está aquí unido a su base nitrogenada y de este lado dice trifosfatado. Tengo 1, 2, tengo 3 fosfatos. Este es el desoxinucleótido trifosfatado que está entrando aquí. Pero solamente ocupo 1 para la formación del enlace fosfodiesterasa.
diéster. Los otros dos sirven como momento energético para que se pueda llevar o para que se lleve a cabo el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues se están eliminando, ¿sí? Estos ribonucleótidos y en su lugar están entrando estos desoxinucleótidos en dirección 5', 3', que es la actividad polimerasa que está realizando, y la actividad exonucleasa también la realiza en 5', 3'. ¿Sí? Hasta que finaliza de colocar, ¿sí? Estos desoxinucleótidos. Pero luego queda una muesca aquí, ¿sí? Y es necesaria la actividad ligasa para poder unir a la cadena completa y que ya quede, pues bien, el check que está haciendo la enzima. ¿Sí? Entonces la DNA polimerasa también tiene actividad exonucleasa en dirección 3', 5'. ¿Ok? No sé si con esto queda más claro la pregunta que me hacían de la DNA polimerasa 1. Doctora, ¿Sí? entonces, la polimerasa 1 y la polimerasa 3 hacen la misma función, solo que la 1 es para quitar los fragmentos de ARN. Así es. Ok, doctora, gracias. Sí. Sí, luego eso tiende a confundirse, ¿eh? No crean que yo me lo aprendí luego. Me lo enseñaron en la prepa, me lo enseñaron sí, desde la prepa lo estoy viendo y lo pude pues canalizar bien en la licenciatura. Pero sí, en la prepa me costó pues mucho trabajo comprenderlo. Entonces, pero ya una vez que uno se familiariza con estas cuestiones de la biología molecular, ya decimos, ok, entonces sí, sirve para eso otro, y es importante y cómo lo podemos, todas esas funciones las podemos trasladar a momentos experimentales ex vitro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante checar cómo es que están sucediendo todos estos procesos. ¿Ok? Doctora. Muy bien. Entonces, vemos estas actividades en resumen. ¿Sí? Síntesis, pol 1 y pol 3. Solo que pol 1 solamente para quitar o reparar los RNAs que estaban ahí, que sirvieron como ¿cómo se llama? Como iniciadores, ¿sí? Pol 1 y pol 3, ¿sí? Remueven nucleótidos incorrectos. En este caso, pol 1, solamente los ribonucleótidos. Y pol 3, esta sí se encarga, sobre todo cuando ya está la cadena procesada, ¿sí? Y se regresa y corrige. Y pol 1 puede también desplazar nucleótidos incorporados. ¿Cómo los va a desplazar? ¿Sí? Como los que veíamos aquí con esta actividad. Este es un desplazamiento. ¿Sí, Saura? De verdad, disculpe que le interrumpa, doctora, es que tenemos clase ahorita a las 12. Ok, no se preocupe. Entonces con esto finalizamos, ¿sale? Es que a mí luego se me va las horas, chicos, perdón. No se preocupe, doctora, muchas gracias. Gracias, nos vemos entonces el jueves. Hasta luego. Hasta luego, bye bye. Descansen.